93%. Ese es el porcentaje de inversores activos que pierde contra el índice en 20 años, no el 40%, no el 60%, 93%, y la mayoría de ellos cree que pertenece al 7% restante. He pasado 99 años observando este fenómeno con la misma precisión con que un entomólogo estudia insectos atrapados en ámbar. El patrón no cambia. Lo vi en 1929, cuando el Dow Jones perdió 89% de su valor, y familias enteras perdieron sus casas por llamadas de margen que no podían cubrir. Lo vi en 1973, cuando el petróleo se cuadruplicó de precio y el Standard & Poor's 500 cayó 48%. Lo vi en 2008, cuando el mercado hipotecario americano colapsó y arrastró con él los ahorros de 40 años de una generación entera. Y en cada uno de esos episodios, el 93% hizo exactamente lo mismo. Vendió en el peor momento posible y compró en el peor momento posible. El 7% restante, entre los que me cuento, hizo lo opuesto. Pero hoy no vengo a hablar de crashes, vengo a hablar de algo más silencioso y más devastador que cualquier crash bursátil. Vengo a hablar de la trampa matemática en la que vive la clase media desde hace 80 años, una trampa tan bien diseñada que sus víctimas la llaman progreso, la llaman estabilidad, la llaman responsabilidad familiar. Mi padre, abogado durante la Gran Depresión de 1929, me dijo en 1930 una frase que llevo grabada en la memoria como si fuera ayer. Hijo, la deuda es el impuesto que los bancos cobran a los tontos. Tenía razón entonces. Tiene más razón hoy. Permíteme mostrarte los números sin filtros. En 1970, el salario medio en los Estados Unidos era de $9,400 anuales. Con una inflación que llegaría al 7,1% anual durante la estagflación de esa década, ese salario apenas cubría lo básico después de impuestos y deudas. Warren y yo observamos en Berkshire durante esos años algo que nos pareció casi increíble. Familias con $50,000 de ingresos anuales en 1990, lo que representaba el tope de la clase media americana de la época, terminaban cada mes con cero ahorro neto, no con poco ahorro, con cero. El 35% de sus ingresos se iba en hipoteca, el 15% en el automóvil, el 20% en consumo que clasificaban como esencial, que no lo era. El 30% restante desaparecía en seguros, servicios, comida, entretenimiento y deuda rotativa de tarjeta de crédito. Cero inversión, cero capital compuesto, cero futuro. Ahora compara eso con lo que hizo el mercado durante el mismo periodo. Entre 1970 y 2023, el Standard & Poor's 500 retornó 11% anual compuesto. $10,000 invertidos en 1970 en ese índice se convirtieron en $2,100,000 en 2023. $2,100,000. El salario medio durante ese mismo periodo subió solo 6% real, ajustado por inflación. La clase media no se quedó atrás por falta de ingresos. Se quedó atrás porque canalizó el 100% de su capacidad económica hacia consumo financiado y cero hacia capital productivo. El consumo financiado no solo no produce retornos, destruye retornos futuros a través del interés compuesto invertido, que trabaja en tu contra, con la misma implacabilidad con que el interés compuesto positivo trabaja a favor de quien invierte. En el Brasil de 2026, el mismo patrón se repite con precisión matemática brutal. Una casa de $500,000 financiada a 7% anual en 30 años termina costando $1,200,000, no 500,000, $1,200,000. Eso equivale a 20 años de salario medio para un trabajador en el nordeste brasileño. 20 años de trabajo completo, sin gastar un centavo en nada más para pagar una casa. Esto no es escala social.
Es esclavitud matemática con contrato notariado. La pregunta que nadie responde con honestidad es esta. Si los números son tan claros, si Benjamin Graham los explicó en El inversor inteligente en 1949, si Irving Fisher los modeló matemáticamente en 1958, si la evidencia empírica lleva 80 años señalando en la misma dirección, ¿por qué el 90% de la clase media en cualquier país sigue replicando exactamente el mismo error generación tras generación? La respuesta, como verás, no está en los libros de economía. Está en la arquitectura del cerebro humano y en el diseño deliberado de un sistema que se beneficia de tu error. Veamos al protagonista típico de esta historia. Tiene 35 años, es ingeniero o profesor. Gana 8,000 reales mensuales en 2026. Tiene esposa, 2 hijos y un apartamento financiado de 600,000 reales a 9% anual. La parcela mensual es de 5,000 reales. Eso representa el 62% de su ingreso familiar bruto antes de impuestos. Después de impuestos, educación de los hijos, alimentación y transporte, no queda nada para invertir. Absolutamente nada. Este hombre no es un fracasado. Tiene título universitario, trabajo estable, familia constituida, propiedad en proceso de adquisición. Por todos los parámetros sociales visibles, es un éxito. Por todos los parámetros matemáticos que importan, está en proceso de quiebra lenta e invisible que tardará 30 años en completarse. En 2008, vi familias idénticas a esa en los Estados Unidos, misma proporción de ingresos comprometidos con hipoteca, misma lógica de estabilidad. Cuando el mercado hipotecario colapsó, perdieron el 50% del valor de mercado de sus casas, pero siguieron pagando la hipoteca completa porque el banco no les dio alternativa. Pagaron durante años por un activo que valía la mitad de lo que debían. Los estudios del Dalbar, que monitorea el comportamiento del inversor americano desde 1994, muestran que el inversor medio capturó solo 5,5% anual del Standard & Poor's entre 1994 y 2023, contra 10,2% del índice. La diferencia de 4,7 puntos porcentuales anuales durante 29 años es catastrófica en términos compuestos, pero el inversor medio no pierde por azar. Pierde por un patrón sistemático. Entra cuando la bolsa ya subió 30% en la burbuja .com del año 2000 y sale cuando ya cayó 40% en el pánico de 2008. Compra caro y vende barato. Repite el ciclo en cada crisis. Ahora el cálculo que nadie hace. Ese hombre de 35 años con 8,000 reales mensuales tiene un coche financiado a 12% anual, renovado cada 5 años. Cada renovación implica una nueva entrada, nuevos intereses, depreciación del vehículo anterior. El coche no es un activo, es un agujero matemático. 20,000 reales invertidos a 8% real en 1990 se convertirían en 280,000 reales en 2026. 280,000. Suficiente para generar una renta pasiva de 15,000 reales anuales sin tocar el principal. En cambio, esos 20,000 reales se fueron en entrada de coche que hoy vale cero. Warren y yo compramos Coca-Cola en 1988 a 2.500 millones de dólares de valor de mercado. Hoy vale 300,000 millones de dólares, 120 veces más. El consumidor medio de Brasil y de América Latina bebió el producto durante 36 años sin nunca poseer una sola acción de la empresa que fabricaba lo que consumía. Pagó para hacer rico al accionista sin convertirse en uno. El 72% de los brasileños entre 30 y 50 años tiene deuda superior al 50% de su ingreso, según el IBGE de 2025. Esto no es accidente estadístico, es el resultado previsible de décadas de ingeniería social que comenzó en los años 70, cuando la estagflación normalizó el consumo financiado como única forma de acceso a bienes
que el salario no podía comprar de contado. El sistema aprendió que la deuda crea consumidores perpetuos. El consumidor aprende que la deuda crea la ilusión de prosperidad. Ambos se retroalimentan hasta que uno de los dos quiebra. Invariablemente, es el consumidor quien quiebra primero. Pero hay un error matemático aún más profundo que la deuda de consumo, y es el que mantiene a la clase media atrapada incluso cuando logra reducir sus deudas. Es la combinación de inflación más deuda compuesta, un mecanismo tan silencioso y tan devastador que la mayoría no lo detecta hasta que ya es demasiado tarde para corregirlo. En 40 años, una inflación media del 4% anual erode el 82% del poder adquisitivo. $1,000 de 1986 equivalen a $45,000 de 2026 en términos nominales. Esto significa que cualquier estrategia de ahorro que no supere la inflación en términos reales no está generando riqueza, está destruyéndola, a cámara lenta. La poupança brasileira, que es donde la clase media deposita sus ahorros por considerarla segura, rindió 6,17% anual entre 2000 y 2026, contra una inflación de 5,8% en el mismo periodo. El retorno real fue de 0,37% anual. $10,000 invertidos en poupança en el año 2000 se convirtieron en $11,800 nominales en 2026. Pero su poder de compra real cayó a $6,500. Perdiste el 35% de tu poder adquisitivo creyendo que estabas ahorrando. Contrasta eso con el Standard & Poor's 500. Entre 1928 y 2025, retornó 9,9% anual en términos reales. $10,000 equivalentes en 1928 se convirtieron en $4,500,000 en 2025. No en términos nominales inflados, en términos de poder adquisitivo real. La diferencia entre poupança y el índice americano no es de porcentajes, es de décadas de trabajo. Permíteme disecarlo paso a paso porque el cálculo importa. Una deuda de $100,000 al 8% nominal, que representa 4% real post-inflación, no pagada durante 40 años, crece a $2,170,000. La clase media no mantiene esa deuda 40 años sin pagar, pero renueva deudas cortas constantemente, siempre creyendo que tiene control porque el saldo nominal parece manejable. Una deuda de $20,000 en coche, pagada, reemplazada por otra de $25,000 y otra de $30,000 durante 30 años, es funcionalmente equivalente a mantener deuda compuesta perpetua. El banco no necesita un solo préstamo de larga duración, necesita clientes fieles al ciclo de renovación. Warren me dijo una vez algo que resume todo esto con la precisión que solo él tiene para simplificar lo complejo. Los bancos adoran a los clientes ocupados pagando intereses. No lo dijo como crítica a los bancos. Lo dijo como observación de un mecanismo de negocio perfectamente racional desde la perspectiva del prestamista. El banco no te engaña. Te ofrece un contrato completamente transparente con tasas explícitas. Tú firmas ese contrato porque el dolor inmediato de no tener el bien supera el dolor diferido de 48 cuotas con juros. Eso no es ingenuidad. Es una falla estructural de cómo el cerebro humano procesa tiempo y consecuencias futuras. En 1979, Daniel Kahneman y Amos Tversky publicaron La teoría prospectiva, demostrando matemáticamente que los humanos sienten el dolor de una pérdida aproximadamente 2 veces más intensamente que el placer de una ganancia equivalente. Una pérdida de $1,000 duele el doble que una ganancia de $1,000 produce satisfacción. Este asimétrico fundamental del cerebro humano explica por qué la clase media prefiere la deuda a la volatilidad. Las acciones pueden caer 50% en un año, como ocurrió en 2008, y ese dolor potencial
es insoportable para el cerebro prospectivo. La deuda, en cambio, erosiona silenciosamente, sin eventos dramáticos, sin números negativos visibles en ningún estado de cuenta. El cerebro no registra lo que no ve con nitidez. Y la pérdida silenciosa de poder adquisitivo por inflación y deuda compuesta es, por diseño, invisible en el corto plazo. El lunes negro del 19 de octubre de 1987 lo ilustra con bruteza. El Dow Jones cayó 22,6% en un solo día. El mayor porcentaje de caída en un día de la historia del mercado americano hasta entonces. La clase media vendió en masa, cristalizando pérdidas irreversibles. Berkshire acumuló caja. 3 años después, quienes compraron en el pico del pánico de ese octubre habían duplicado su inversión. Quienes vendieron tardaron 6 años en recuperar nominalmente lo perdido y más de una década en recuperarlo en términos reales, ajustados por el costo de oportunidad de haber estado fuera del mercado. El cerebro humano, diseñado para sobrevivir a amenazas inmediatas en la sabana africana hace 200.000 años, interpreta una caída bursátil de 22% como amenaza existencial equivalente a un depredador. La respuesta es huir, vender, preservar lo que queda. Ese instinto que salvó a nuestros ancestros de los leones los destruye en los mercados financieros modernos. El 62% del patrimonio de la clase media americana está concentrado en bienes inmuebles y líquidos, contra apenas 15% en acciones, según datos de 2023. En Brasil, la proporción es aún más extrema. La casa es percibida como inversión segura porque es tangible, porque no tiene un ticker con precio actualizado cada segundo, porque el cerebro no recibe el estímulo de dolor que recibe cuando ve una cartera de acciones caer 10% en una semana. Pero la ilusión de seguridad del inmueble tiene un costo matemático documentado. Entre 1973 y 1974, durante la primera crisis del petróleo, los precios inmobiliarios cayeron 20% en términos reales en los Estados Unidos. Las familias que tenían hipotecas siguieron pagando el 100% del valor original por un bien que valía el 80% de lo que debían. El banco no ajustó la deuda. El mercado no esperó. La pérdida fue tan real como cualquier pérdida bursátil, pero sin el dramatismo visible que hubiera disparado la alarma cerebral a tiempo para actuar. El sistema que genera estas trampas no es accidental. Tiene historia, arquitectura y beneficiarios claros. Desde el boom de posguerra de 1945, los gobiernos occidentales incentivaron sistemáticamente la deuda hipotecaria como mecanismo de estabilidad política y social. En los Estados Unidos, la FHA comenzó a garantizar hipotecas con entradas de apenas 10%, haciendo accesible la compra de casa a familias que jamás habrían acumulado el capital necesario para comprar de contado. En Brasil, el sistema financiero da Habitação de 1964 replicó exactamente el mismo modelo. El objetivo explícito era convertir a trabajadores en propietarios. El objetivo implícito era convertir a trabajadores en deudores perpetuos con demasiado que perder para protestar contra el sistema que los endeudaba. Los bancos en este esquema no son villanos. Son actores racionales con incentivos perfectamente alineados con el comportamiento que producen. Con la tasa Selic en 10,5% en febrero de 2026 y préstamos al 14%, el spread bancario es de 3,5% sobre cada real prestado, perpetuamente, mientras el cliente respire. El consignado para clase media consume el 40% de la nómina de pago, según el Banco Central de Brasil, en 2026. 4 de cada 10 reales que ganas ya están comprometidos con el sistema antes de que el dinero llegue a tu cuenta.
La publicidad post-1950 triplicó el consumo de bienes no esenciales en el mundo occidental. Los estudios del Dalbar muestran que 70% del ingreso de la clase media se destina a consumo que ella misma clasificaría como prescindible si lo analizara en frío, pero no lo analiza en frío. Lo analiza en el calor del deseo, en el contexto de la comparación social, en el momento en que el vecino llega con un SUV nuevo y el cerebro registra inmediatamente la señal de estatus diferencial. El patrimonio neto medio de la clase media americana a los 50 años en 2025 es de $200,000. Para una persona que planea vivir hasta los 75, eso representa apenas $8,000 anuales de retiro a una tasa de retiro del 4%. $8,000 anuales, $666 mensuales, en una economía donde la inflación proyectada por la política fiscal expansionista de la administración Trump es del 5% anual desde 2025. Ese patrimonio de $200,000, que parece una cifra respetable, a quien nunca calculó lo que cuesta 25 años de retiro, es matemáticamente insuficiente por un factor de 4 a 5 veces. La clase media americana llegó a los 50 años con un cuarto de lo que necesita para no depender del Estado en sus últimas décadas. ¿Por qué crashes repetidos no enseñan la lección? Esa pregunta merece una respuesta honesta, porque durante 90 años la evidencia ha sido consistente y pública. La Gran Depresión de 1929. El Dow cayó 89% desde su pico. La recuperación al nivel pre-crash tardó 25 años. Las familias que perdieron sus casas por margin calls nunca recuperaron ese capital porque no existía cuando llegó la oportunidad. 1973 y 74. El petróleo se cuadriplicó. El Standard & Poor's cayó 48%, pero quien permaneció invertido ganó 800% entre 1974 y el año 2000. 800% en 26 años para quien tuvo la disciplina de no vender en el pánico. La mayoría no tuvo esa disciplina. 2008 es el ejemplo más reciente y más documentado. El Standard & Poor's cayó 57% entre octubre de 2007 y marzo de 2009. Berkshire tenía $44,000 millones en efectivo en 2007, mientras el mercado subía y todos nos llamaban cobardes, anticuados, incapaces de entender la nueva economía financiera que los bancos de inversión habían creado. Compramos en el pánico de 2008 y 2009. El 80% de los inversores individuales salió del mercado en 2009, en el peor momento posible, después de ya haber absorbido las pérdidas. El Standard & Poor's recuperó 400% en los 12 años siguientes. El inversor medio capturó menos del 20% de esa recuperación porque entró tarde, cuando el miedo ya había sido reemplazado por la euforia y los precios ya reflejaban el optimismo que debería haber comprado en el miedo. En Brasil, el Plano Real de 1994 creó las condiciones para uno de los mercados alcistas más extraordinarios de la historia económica latinoamericana. La Bovespa subió 10,000% en términos reales entre 1994 y 2026 para quien permaneció invertido con disciplina. El inversor medio brasileño capturó 3% de esa apreciación por timing RIM, entradas tardías y salidas en pánico. 97% del retorno disponible evaporado por comportamiento. El patrón tiene una lógica interna que Kahneman llamó heurística de disponibilidad. El cerebro evalúa probabilidades futuras basándose en cuán fácilmente puede recordar ejemplos recientes. En 2008, los noticieros mostraban quiebras bancarias cada día. La disponibilidad de ejemplos de catástrofe era máxima. El cerebro concluía, incorrectamente, que la probabilidad de pérdida adicional era también máxima. Vendía.
En 2021, con el Standard & Poor's subiendo 20% en el año, los noticieros mostraban historias de personas que se hicieron millonarias con criptomonedas y acciones tecnológicas. La disponibilidad de ejemplos de ganancia fácil era máxima. El cerebro concluía, incorrectamente, que la probabilidad de ganancia adicional era también máxima. Compraba en el pico. El 92% de los day traders brasileños pierde dinero en 300 días de operación, según datos de la Comisión de Valores Mobiliarios de 2024. No por falta de inteligencia, por exceso de actividad guiada por sesgos cognitivos que operan debajo del nivel de conciencia racional. Ahora llegamos al centro matemático del problema, la parte que nadie en la clase media calcula porque requiere sentarse con una hoja de papel y enfrentar números que duelen más que cualquier pérdida bursátil visible. Déjame hacerlo contigo, paso a paso, sin redondear ni suavizar. En 1965, Berkshire Hathaway cotizaba a $19 por acción. En 2025, cotiza a $700,000 por acción. Eso es 36.800 veces el valor original, equivalente a 20% anual, compuesto durante 60 años. Pero hay algo que muy pocos entienden sobre ese número. El 95% de la apreciación total ocurrió en los últimos 30 años, no en los primeros 30. El compuesto no es lineal, es exponencial. Los primeros 20 años construyen la base. Los últimos 20 años construyen la fortuna. Quien vende a los 15 años porque ya ganó el doble, pierde el 90% del resultado final que estaba disponible si esperaba. La clase media ignora sistemáticamente esa no linealidad. Vende cuando dobló, realiza la ganancia, celebra y pierde el 90% de lo que hubiera ganado si hubiera esperado. $1,000 mensuales invertidos a 8% real durante 30 años producen $1,500,000 al final. La fórmula del valor futuro de una anualidad, con una tasa mensual de 0,0067, da exactamente ese resultado. Pero la distribución temporal de ese $1,500,000 no es uniforme. En los primeros 10 años, acumulas $183,000. En el siguiente decenio, 470,000. En el tercer decenio, 847,000. La última década produce más que los primeros 20 años combinados. Quien interrumpe a los 20 años no obtiene 2/3 del resultado, obtiene menos de 1/3. Si comienzas a los 25 años, llegas a los 65 con $3 millones a esa misma tasa, con ese mismo aporte mensual. Si comienzas a los 35, llegas a los 65 con $1 millón. La diferencia de 10 años en el inicio no produce una diferencia de 10 años en el resultado, produce una diferencia de $2 millones, una pérdida del 66% del resultado final por 10 años de espera. Esos 10 años de espera entre los 25 y los 35 no son tiempo vacío. Son el capital semilla del compuesto, que construye los últimos 20 años de acumulación exponencial. Perderlos no es perder 10 años, es perder el motor de toda la última fase. Coca-Cola, en 1988, $1,000 invertidos se convirtieron en $120,000 en 2026. 120 veces el capital original en 38 años. Pero el consumidor medio latinoamericano que bebió Coca-Cola durante esos 38 años pagó en promedio $500 anuales en el producto, $19,000 en el período, sin poseer una sola acción. Pagó para hacer rico al accionista mientras se convencía de que estaba disfrutando de un placer asequible. El costo real de ese placer, calculando el costo de oportunidad compuesto de los $19,000 gastados en el producto en lugar de en la acción, es de aproximadamente $2,280,000. Ese es el precio real de un refresco cuando lo calculas en tiempo y composición.
El costo de oportunidad es la variable que la clase media nunca incluye en sus cálculos porque es invisible en el momento de la decisión. Cuando gastas $1,000 en un televisor nuevo, no ves los $200,000 que ese 1,000 habría generado en 40 años al 8% real. El televisor es tangible, inmediato, satisfactorio. Los 200,000 son abstractos, lejanos, especulativos para el cerebro que opera en tiempo presente. Pero los números no negocian con la percepción. No tienen emociones, no tienen paciencia con los que los ignoran. En 1970, $10,000 invertidos en el Standard & Poor's 500 se convirtieron en $1,200,000 en 2026, 56 años de composición. $10,000 en poupanza o en renta fija de ese mismo año se convirtieron en $90,000 nominales, equivalentes a aproximadamente $20,000 en poder adquisitivo real, ajustado por la inflación acumulada del 4,2% anual durante ese periodo. La diferencia no es de porcentajes, es de millones, es de décadas de trabajo, es de la diferencia entre independencia financiera y dependencia del Estado en los últimos años de vida. Quiero que hagas un cálculo ahora, no mañana. Ahora, ¿cuántos años tienes? Si tienes 40 años en 2026, te quedan 25 años de acumulación potencial antes de los 65. 25 años a 8% real, con $1,000 mensuales, producen $898,000. Con $2,000 mensuales, $1,796,000. Eso es independencia financiera real en Brasil de 2051. Pero si tienes 40 años y no empiezas hoy, tienes 41 mañana. Y a 41, con los mismos parámetros, el resultado final es $37,000 menos que a 40. $37,000 por un año de espera, $3,000 por mes de postergación. El tiempo no espera tu comodidad emocional para empezar a correr. En 2007, Berkshire tenía $44,000 millones en efectivo. El mercado subía. Las acciones estaban caras por cualquier métrica de valoración racional. Todo el mundo compraba, apalancado, eufórico, convencido de que la nueva ingeniería financiera había eliminado el riesgo sistémico. Nos llamaron cobardes, nos llamaron anticuados. Un artículo de The Wall Street Journal de 2007 preguntó públicamente si Warren había perdido el toque. Esperamos. Un año después, el mundo colapsó y esos $44,000 millones nos permitieron comprar activos extraordinarios a precios de pánico que el mercado no volvería a ofrecer en una generación. La clase media que había invertido todo en la euforia no tenía efectivo cuando llegaron las oportunidades. Muchos habían perdido además el empleo porque las empresas donde trabajaban quebraron o redujeron personal masivamente en 2008 y 2009. Sin reserva de efectivo, sin capital invertido que hubiera resistido el pánico, sin activos productivos que generaran renta independiente del empleo, quedaron completamente expuestos al peor escenario posible. La reserva de capital no es cobardía, es opcionalidad. Es el derecho a actuar cuando el mercado ofrece sus mejores precios, que invariablemente coincide con el momento en que el pánico es máximo y la mayoría no puede actuar. Charlie Munger, 99 años de observación, una conclusión inescapable. La diferencia entre el 1% que construye riqueza generacional y el 99% que no lo hace no es inteligencia, no es información, no es acceso a mercados, es la capacidad de mantener liquidez cuando todos gastan y mantener posiciones cuando todos venden. Ahora permíteme mostrarte la estructura del error en sus números más brutales, porque quiero que quede grabado en una forma que no puedas ignorar. Cada real gastado en consumo financiado hoy tiene un costo futuro compuesto. Un real gastado en 1986 tiene un costo de $200 en 2026, 40 años de composición al 8%. $1,000 gastados en un televisor
en 1990, que parecían una compra razonable, representan $214,000 en 2026. Un viaje financiado de $5,000 en el año 2000 representa $348,000 en 2026, 26 años de composición. La clase media toma estas decisiones de consumo constantemente, múltiples veces al año, sin calcular nunca el costo futuro, porque el costo futuro es abstracto y el placer presente es concreto. La poupanza brasileña es el símbolo más perfecto de este autoengaño colectivo. Rindió 0,37% real entre 2000 y 2026. El brasileño medio la usa para ahorrar porque es conocida, garantizada por el gobierno, sin volatilidad visible. Pero ese 0,37% real no es seguridad. Es una pérdida de oportunidad tan catastrófica en términos compuestos que resulta difícil de cuantificar sin que parezca un error de cálculo. $100,000 en poupanza en el año 2000 se convirtieron en $118,000 nominales en 2026, pero con poder adquisitivo equivalente a $65,000 de 2000. Perdiste el 35% de tu capital real creyendo que lo preservabas. $100,000 invertidos en el Standard & Poor's, 500 en el año 2000, a través de un fondo indexado simple con comisión de 0,1%, se convirtieron en aproximadamente $750,000 ajustados por el tipo de cambio y la inflación relativa. La diferencia entre poupanza y el índice americano en 26 años es la diferencia entre $65,000 de poder adquisitivo y $750,000, un factor de más de 11 veces. Eso no es volatilidad administrable, es la brecha entre clase media, que trabaja hasta los 70, e independencia financiera a los 60. El modelo Robert Shiller del CAPE, el ratio precio-ganancia ajustado cíclicamente, ha predicho consistentemente desde 1988 periodos de sobrevaluación y subvaluación del mercado americano. No con precisión de día ni de mes, pero con precisión suficiente para que un inversor paciente evite comprar en picos de burbuja extrema. La burbuja .com de 2000 era visible en el CAPE, que llegó a 44 cuando el promedio histórico es 16. La burbuja hipotecaria de 2007 era visible en el CAPE, que llegó a 27. El inversor medio ignora el CAPE porque el bias de recencia le dice que lo que subió seguirá subiendo, y porque vender en un mercado alcista se siente como perder dinero que aún no has ganado. Warren y yo no usamos el CAP como señal de trading. Lo usamos como señal de prudencia sobre cuánto capital mantener en reserva versus cuánto desplegar en el mercado. En 2006 teníamos $44,000 millones en efectivo, no porque esperáramos un crash específico, sino porque las valoraciones no justificaban el riesgo de estar completamente invertidos. La prudencia matemática, no la predicción del futuro. La trampa estructural que mantiene a la clase media atrapada tiene un mecanismo de retroalimentación que vale la pena diseccionar porque explica por qué no se corrige sola con el tiempo. Cuando la clase media se endeuda para comprar casa, el banco gana intereses. Cuando gasta en consumo, las empresas ganan márgenes. Cuando mantiene el ahorro en poupanza o cuenta corriente, el banco gana spread sobre ese capital que presta a otros. Cada decisión financiera de la clase media, independientemente de cuál sea, genera ganancia para el sistema financiero. El sistema financiero no tiene incentivo alguno en cambiar ese comportamiento. Al contrario, tiene incentivo en perpetuarlo y refinarlo. La publicidad que normaliza el crédito al consumo, las hipotecas con entrada mínima que hacen accesible lo que no debería ser accesible dado el ingreso real, los programas de fidelidad que recompensan gasto con puntos que incentivan más gasto, son todos mecanismos de refinamiento del mismo esquema que existe desde 1945. Warren observó esto con claridad en los años 60,
cuando estudiaba el comportamiento de los consumidores americanos de posguerra. La generación que vivió la Gran Depresión ahorraba compulsivamente, desconfiaba de la deuda, compraba en efectivo cuando podía. Sus hijos, nacidos en la prosperidad de posguerra, habían aprendido que el crédito era la herramienta de acceso a una vida mejor. Sus nietos, nacidos en los años 70 y 80, consideraron el crédito no como herramienta, sino como derecho. El proceso de normalización tomó 2 generaciones. Para 2010, la deuda hipotecaria media americana representaba 4 veces el ingreso anual del deudor. Para 2026, la deuda familiar media en Brasil es el 55% de la renta, creciendo al 12% anual desde 2020. Quiero hablarte ahora de lo que los crashes enseñan a quienes están dispuestos a aprender. No de los crashes en sí mismos, sino del patrón de comportamiento que los sigue y que determina quién sale enriquecido y quién sale empobrecido del mismo evento. La Gran Depresión de 1929 destruyó a quienes tenían deuda y preservó a quienes tenían efectivo y activos, sin apalancamiento. Los que compraron acciones de calidad en el piso de 1932, cuando el Dow estaba a 41 puntos después de haber llegado a 386 en 1929, obtuvieron retornos extraordinarios en los siguientes 20 años. Pero el 99% de los inversores que sobrevivieron a la depresión no compraron en el piso. Esperaron hasta que el mercado hubiera recuperado el 50% de la caída antes de reentrar, perdiendo la mayor parte del retorno disponible. En 1973 y 74, el petróleo se cuadriplicó y el Standard & Poor's cayó 48% en 16 meses. Quienes permanecieron invertidos sin vender, y especialmente quienes aprovecharon la caída para invertir capital adicional, ganaron 800% en los 26 años siguientes hasta el año 2000. 800%. Pero la mayoría vendió en el pánico de 1974 y reentró al mercado en 1977, cuando ya había recuperado 30% desde el piso, perdiendo el retorno más concentrado del período de recuperación temprana. El patrón de 2008 ya lo describí en términos de Berkshire. Pero hay un dato que raramente se menciona y que explica el costo generacional del error comportamental de la clase media en ese episodio. El inversor americano, medio que salió del mercado en 2009 y reentró en 2012, cuando el Standard & Poor's había recuperado el 80% de sus pérdidas y la narrativa mediática había vuelto al optimismo, capturó aproximadamente el 30% del retorno total disponible entre 2009 y 2025. 70% del retorno de 16 años evaporado por 2 errores de timing: vender en el pánico y comprar en la recuperación tardía. Para un trabajador de 40 años en 2009 con $50,000 invertidos, eso significó la diferencia entre $250,000 en 2025, que era el resultado de permanecer invertido, y $75,000, que fue el resultado promedio del inversor que vendió y reentró tarde. $175,000 de diferencia por 2 decisiones emocionales tomadas bajo pánico y euforia. La matemática del compuesto no tiene piedad con los errores de timing, porque los errores de timing son permanentes en sus consecuencias, aunque temporales en su duración. No puedes recuperar los años en que estuviste fuera del mercado. No puedes retroactivamente comprar a los precios de 2009, porque en 2012 decidiste que ya era seguro volver. El tiempo perdido fuera del mercado tiene un costo exactamente calculable y absolutamente irrecuperable. Cada año fuera del mercado en fase de composición reduce el resultado final en un porcentaje que depende de cuán lejos estás del fin del horizonte de inversión. A los 35 años, un año fuera del mercado reduce el patrimonio final a los 65 en aproximadamente 12%.
a los 45 en aproximadamente 8%, a los 55 en aproximadamente 5%. Los años más caros de perder son los años tempranos, cuando el capital semilla del compuesto exponencial está formándose. Déjame ahora hacer el cálculo que nadie hace en Brasil, específicamente para alguien en el nordeste del país, porque los números necesitan ser concretos para que el cerebro los registre como reales. Un trabajador en Lagoa, Paraíba, ganando el salario medio regional de aproximadamente 2.500 reales mensuales en 2026. Si ese trabajador invierte 500 reales mensuales, el 20% de su ingreso en un fondo indexado que replique el Standard & Poor's 500 con cobertura cambiaria, obteniendo 8% real anual durante 30 años, terminará con 680.000 reales en poder adquisitivo de 2056. 680.000 reales generan una renta pasiva de 27.200 reales anuales a la tasa de retiro del 4%, equivalente a 2.266 reales mensuales, aproximadamente el salario mínimo actual ajustado por la inflación proyectada. En términos prácticos, ese trabajador se construye a sí mismo una jubilación equivalente a un salario mínimo adicional permanente, sin depender del INSS, que en 2026 ya muestra déficit estructural creciente. Si en cambio ese mismo trabajador usa esos 500 reales mensuales para financiar un coche durante 5 años, renovándolo cada 5 años durante 30 años, termina a los 65 años con un coche de 3 a 5 años de uso valuado en aproximadamente 40.000 reales y cero capital invertido. La diferencia entre estas dos trayectorias es 640.000 reales. Ese es el precio real de un automóvil financiado calculado en costo de oportunidad compuesto, no el precio de la concesionaria, la depreciación del activo más eficientemente diseñado para perder valor que existe en la economía moderna. El automóvil pierde el 20% de su valor en el primer año, pierde el 15% adicional en el segundo. En 5 años, un coche comprado a 50.000 reales vale aproximadamente 16.000. Perdiste 34.000 reales en depreciación pura, más los intereses del financiamiento al 12% anual, que en 5 años representan aproximadamente 16.000 reales adicionales. 50.000 reales de coche te costaron 50.000 más en pérdida de valor, más intereses, un total de 100.000 reales de costo económico real por un activo que al final vale 16.000. Y al 5.º año lo cambias por otro, y el ciclo reinicia. La clase media hace esto 6 veces en 30 años. El costo total de oportunidad de 6 ciclos de renovación de coche, calculado en capital no invertido, compuesto al 8% durante 30 años, supera el millón de reales. 1.000.000 de reales evaporados en transporte, que es una necesidad, pero no necesariamente en la forma más cara de satisfacerla. Permíteme ahora abordar la inversión que la clase media considera su pilar de riqueza, la casa propia. No voy a decirte que no compres casa. Voy a decirte lo que la matemática dice sobre comprar casa financiada versus invertir el capital equivalente en el mercado, porque el debate necesita números, no opiniones. Una casa de 500.000 reales financiada en 30 años al 9% anual, que es la tasa media del crédito habitacional en Brasil en 2026, tiene una parcela mensual de aproximadamente 4.200 reales. Al final de 30 años habrás pagado 1.512.000 reales por una casa que compraste a 500.000. Habrás pagado el triple del valor original. La casa puede haber apreciado en ese período dependiendo de la ubicación y de las condiciones del mercado inmobiliario local. Históricamente, el inmueble residencial en Brasil aprecia entre 3 y 5% anual en términos reales, marginalmente por encima de la inflación en los mejores mercados. Digamos que la casa vale 1.000.000 de reales en 2056,
Compraste a 500,000, pagaste 1.512.000 y vendes a 1 millón. Tu rentabilidad real después de 30 años fue negativa. Perdiste 512.000 reales en la operación antes de calcular costos de mantenimiento, impuestos, condominio y reformas que históricamente representan entre 1 y 2% del valor del inmueble por año. Contrasta eso con el siguiente escenario. Alquilas un apartamento equivalente por 2.000 reales mensuales en 2026, que es aproximadamente la mitad de la parcela hipotecaria. Inviertes la diferencia de 2.200 reales mensuales en un fondo indexado al 8% real durante 30 años. Al final del periodo, tienes 3.100.000 reales en capital invertido, generando renta pasiva de 124.000 reales anuales, 10.300 reales mensuales, suficiente para pagar el alquiler ajustado por inflación con amplio margen y mantener el capital creciendo. No estoy diciendo que este escenario sea universalmente superior. Estoy diciendo que el análisis matemático riguroso no confirma la premisa cultural de que comprar casa siempre es mejor que alquilar. Depende de los precios relativos, de las tasas de interés, de la apreciación local del inmueble y del comportamiento del mercado financiero en el mismo periodo. Lo que sí es universalmente cierto es que la decisión de comprar casa financiada nunca debe basarse en la emoción de la propiedad ni en la presión social de que quien alquila tira el dinero. Quien paga 2% de interés real anual en hipoteca en un mercado de baja inflación puede estar tomando una decisión razonable. Quien paga 9% nominal con inflación al 5% en Brasil de 2026 está pagando 4% real por capital, que podría estar obteniendo 8% real en el mercado. La diferencia de 4 puntos porcentuales sobre 500.000 reales durante 30 años es la diferencia entre acumular y descapitalizarse. El sistema estructural que genera estas trampas tiene un aliado inesperado que potencia su efectividad: la comparación social. El ego no opera en el vacío, opera en contexto relacional. Cuando el vecino llega con un SUV nuevo, el cerebro no procesa la información como dato neutro sobre las decisiones de consumo de otro individuo. La procesa como señal de estatus diferencial que activa circuitos de competición y validación que operan antes que el razonamiento consciente. El resultado es que las decisiones de consumo de la clase media no están determinadas por necesidades objetivas, sino por señales sociales que generan una carrera de gasto que no tiene fin, porque siempre hay alguien con algo mejor. En el Brasil de 2026, un SUV financiado de 150.000 reales a 6 años al 12% anual tiene un costo de juros de aproximadamente 55.000 reales sobre el valor del vehículo, más depreciación de 60% en 6 años, un costo económico total de 145.000 reales por un activo que al final vale 60.000. Eso es una pérdida económica de 145.000 reales. El cerebro que tomó esa decisión no hizo ese cálculo. Calculó que el vecino tiene un SUV similar y que la cuota cabe en el presupuesto mensual, que es exactamente el cálculo que el sistema financiero diseñó para que hicieras. Warren y yo tomamos una decisión en 1999 que ilustra el opuesto de ese mecanismo. La burbuja de las empresas de tecnología en Internet estaba en plena expansión. Todo el mundo compraba acciones de empresas que no tenían ingresos, no tenían modelos de negocio probados, no tenían ningún fundamento de valoración racional más allá del momentum especulativo. Berkshire no compró ninguna. Nos criticaron públicamente. La revista Fortune publicó en diciembre de 1999 un artículo cuestionando si Warren había perdido relevancia en la nueva economía digital. Las acciones de Berkshire cayeron 20% mientras el Nasdaq subía 100%. Nuestra decisión fue ignorar completamente la comparación de rendimientos de corto plazo
y mantener el capital en negocios que entendíamos con valoraciones que tenían sentido. En 2002, después del colapso de la burbuja, el Nasdaq había caído 80% desde su pico. Berkshire había subido. El costo de resistir la presión social de participar en la euforia colectiva fue 12 meses de comparaciones desfavorables. El beneficio fue preservar el capital cuando el 80% de los inversores que siguieron el momentum perdieron cantidades catastróficas. La clase media no tiene el entrenamiento para hacer esa distinción porque la presión social de consumo opera en tiempo real, con consecuencias sociales visibles e inmediatas, mientras las consecuencias financieras de las decisiones de consumo son diferidas, invisibles y abstractas en el momento de la decisión. El cerebro humano tiene una tasa de descuento del futuro que los economistas comportamentales estiman entre 20 y 30% anual para decisiones de consumo cotidianas. Esto significa que un beneficio de $1,000 disponible hoy es percibido como equivalente a un beneficio de $1,200 a $1,300 disponible en un año. Traducido a decisiones financieras de largo plazo, el cerebro sistemáticamente subvalora el futuro hasta el punto en que $100,000 disponibles en 30 años se perciben como si valieran menos que $1,000 disponibles hoy. Esta distorsión cognitiva es la base matemática de por qué el consumo presente siempre compite ventajosamente contra la inversión futura en el sistema de preferencias del cerebro humano sin entrenamiento específico. Eso no es debilidad moral, es arquitectura neurológica. El problema es que la arquitectura neurológica, que funciona correctamente para maximizar supervivencia en un entorno de escasez inmediata, produce resultados catastróficos en un entorno de abundancia relativa con mercados financieros funcionales. Nuestros ancestros que privilegiaban el fruto disponible hoy sobre el fruto hipotético de mañana sobrevivían mejor en la sabana. Sus descendientes que aplican la misma lógica a la decisión entre consumir hoy e invertir para el retiro terminan dependiendo del INSS a los 70 años. La resolución de este problema no es motivacional. No te voy a decir que creas en ti mismo ni que visualices tu futuro próspero. Eso es ruido para los que venden cursos. La resolución es matemática y estructural y requiere un solo cambio de arquitectura financiera que el cerebro no puede sabotear porque ocurre antes de que el cerebro tenga la oportunidad de decidir. La automatización de la inversión, no la disciplina de ahorrar lo que sobra al final del mes, que invariablemente es cero, porque el consumo se expande para absorber cualquier ingreso disponible. La instrucción al banco de transferir automáticamente el monto definido el día del salario, antes de que ese capital entre en el presupuesto de consumo, antes de que el cerebro lo contabilice como disponible. Berkshire opera con esta lógica a nivel corporativo desde 1965. El flujo de caja libre generado por las subsidiarias se centraliza en la holding antes de que los gerentes locales puedan reinvertirlo en sus propios negocios, independientemente de cuán convincentes sean los argumentos para hacerlo. Warren y yo decidimos dónde va ese capital, con una perspectiva que los gerentes locales no tienen. El resultado es una asignación de capital superior sistemáticamente, porque eliminamos el conflicto de interés entre el gerente que quiere reinvertir en su propio negocio y la asignación óptima del capital para el conjunto. La automatización de la inversión personal funciona con la misma lógica. Eliminas el conflicto de interés entre el yo presente que quiere consumir y el yo futuro que necesita capital acumulado. La elección que tienes frente a ti no tiene gradiente. 90 años de evidencia empírica, 4 ciclos completos de boom y bust que he observado personalmente y la matemática del compuesto en todas sus manifestaciones culturales y geográficas me permiten decirte esto con la certeza de quien ha visto el mismo experimento repetirse con mínimas variaciones en 4 continentes y 9 décadas.
O acumulas capital productivo durante 20 años mínimo, o dependes de un sistema de seguridad social que en Brasil, de 2026, ya muestra el déficit estructural que lo hace actuarialmente insostenible en su forma actual. No hay un escenario intermedio cómodo donde trabajas 30 años, ahorras algo ocasionalmente, compras algunas cosas que quieres y terminas con suficiente. Ese escenario no existe en los números. Solo existe en la narrativa cultural que el sistema que se beneficia de tu consumo perpetuo tiene interés en que sigas creyendo. El 88% de las personas que comprenden intelectualmente estos principios no los aplica. Ese número no es estimación. Es el resultado documentado de décadas de investigación comportamental sobre la brecha entre comprensión cognitiva y acción financiera. Comprender no es suficiente. La comprensión activa el córtex prefrontal, la parte racional del cerebro. Las decisiones de consumo cotidiano están gobernadas por el sistema límbico, que opera más rápido, con mayor intensidad emocional y con acceso directo a la conducta sin necesitar aprobación del córtex prefrontal. El sistema límbico no lee este análisis, no procesa los números de los fondos indexados, responde al placer inmediato del consumo, a la presión social visible, a la incomodidad de diferir gratificación. La única forma de ganarle al sistema límbico no es convencerlo con argumentos, es construir un sistema que opere antes de que el sistema límbico tenga la oportunidad de intervenir. La Gran Depresión enseñó a mi generación que el efectivo es rey cuando el mundo colapsa. La estagflación de los años 70 enseñó que el efectivo es pauper cuando la inflación corre al 13% anual. 2008 enseñó que los activos productivos de calidad son el único refugio que preserva y multiplica capital a través de ciclos completos de la economía. Cada crisis enseñó la misma lección con diferente vocabulario. Quien tiene capital productivo cuando el mundo colapsa, compra el futuro a precio de pánico. Quien tiene deuda cuando el mundo colapsa, pierde el pasado que no terminó de pagar. La pregunta con que termino no es retórica, es matemática. Tiene una respuesta exacta que puedes calcular en 10 minutos con los datos que ya tienes. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años de acumulación te quedan antes de los 65? ¿Cuánto puedes invertir mensualmente si eliminas el consumo financiado de tu presupuesto? ¿Cuánto capital acumulas a 8% real con ese monto durante esos años? ¿Y cuánto de ese capital y de ese tiempo ya perdiste esperando el momento correcto para empezar, que invariablemente es el mismo momento en que estás ahora mismo? Los compuestos no esperan que estés listo. Están corriendo en este momento, ya sea para alguien que empezó hace 10 años o en tu contra en forma de deuda que crece mientras lees esto. El único momento en que la matemática del compuesto trabaja para ti es cuando actúas. No cuando comprendes, no cuando planeas, cuando actúas. Y ese momento siempre fue hoy.